Ok, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión de Tomémonos un Tinto, dedicada hoy particularmente a pensarnos el tema de los monumentos y los antimonumentos en este ciclo que titulamos Usos Públicos de la Historia. Bueno, vamos a tener una sesión muy interesante que seguramente le va a dar continuidad a muchas de las discusiones que hemos planteado a lo largo de este semestre. Comenzamos hablando de los libros de texto, pasamos a hablar de la enseñanza de la historia y hace un mes hablamos sobre conmemoraciones. Tenemos unos invitados de lujo y bueno, les doy la bienvenida junto a la co-coordinadora de este ciclo, que es Paola Mejía. Te doy la palabra, Paola, para que comencemos. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, como ya es costumbre en este ciclo desde el principio, la idea es tejer diálogos entre México y Colombia. Hoy tenemos una investigadora de este centro del CIALC y tenemos a un profesor investigador de la Universidad del Rosario en Colombia, lo que nos permitirá leer el tema de cómo hemos abordado los monumentos y antimonumentos, todo esto que se relaciona con este tema en ambos países. Bueno, Anneli es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, del CIALC, es historiadora feminista y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, co-coordinadora del grupo de investigación Memorias y Corporeidad rumbo a procesos emancipatorios, adscrito a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y sus principales líneas de investigación son memoria histórica, teología de la liberación, sociología de la esperanza, violencia política en Guatemala y Argentina e historia contemporánea de las mujeres. Te damos la bienvenida, Nelly, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, déjame acercar el micrófono. Primero agradecer la invitación a Paola y a Cristina. Estuve siguiendo los otros encuentros y me parece pues un ciclo de conversaciones fundamentales, ¿no? Y también como comparto la necesidad un poco de reactualizar la historia, ¿no? Sabemos que nuestro oficio o nuestra profesión peca a veces de quedarse mucho en el conservadurismo, entonces este me parece como un buen llamado a reactualizar este tema, ¿no? Bueno, entonces voy a dar comienzo. Eh, bueno, un monumento es una obra que alberga importancia histórica, ¿no? Eso es lo primero, digamos, en cuanto se define al monumento, la definición que hace la Real Academia de la Lengua Española, es una obra histórica que alberga importancia en términos artísticos, en términos históricos, y que por tanto, muy importante, debe ser protegida por el Estado. Es decir, es el Estado el encargado de preservar estas obras y se encarga de ello porque implican un recuerdo de algo que se quiere conservar. ¿Qué es lo que se quiere conservar por el Estado? Normalmente la identidad nacional, ¿verdad? Entonces, normalmente estos monumentos lo que tienen por objeto principal es algo que nos hable de una identidad nacional. Sin embargo, como bien decía Eduardo Galeano, la identidad no es como algo fijo, no es una pieza de museo, decía él, sino la síntesis de nuestras contradicciones cotidianas, planteaba, ¿no? Entonces, si la identidad es móvil, parece importante o se vuelve necesario también replantear si los monumentos tienen que ser estáticos o si también pueden ser justamente unos monumentos móviles, unos monumentos que se reinventen cada día, ¿no? En este sentido, vamos a hablar en un momento de estos antimonumentos, pero no me quiero adelantar. Bueno, estos monumentos nos hablan pues de un momento de nuestra historia y de un legado del pasado, ¿no? De lo que fuimos como nación, pero no necesariamente de lo que somos como colectivo, ¿no? Sino nos hablan de un discurso, justamente un discurso nacional, y nos hacen alusión a grandes momentos, ¿no? Aquí podemos ver el monumento a la Revolución, el monumento a Benito Juárez como uno de los grandes próceres de esta nación, el monumento a la raza, que de qué raza estamos hablando, ¿no?
¿A cuál raza estamos aludiendo en este monumento? A la idea vasconcelista de la raza cósmica muy probablemente, o podemos ver estos que son ejemplares, ¿no? El altar a la patria, ¿no? Y todo el enaltecimiento de esta idea de la patria, o el ángel de la independencia. Es decir, son imágenes que en teoría deberían hacernos sentir orgullosos y parte de esta nación. Y no podemos negar que cuando estamos en otro lugar, en otro país, en otro espacio, y vemos estas imágenes, algo se nos mueve en el corazón, ¿no? Es decir, algo sí se nos mueve de eso que es la identidad nacional, de eso que nos hace sentirnos parte y puede conmovernos según cuál haya sido o no nuestra relación, sobre todo de viaje o de salida, ¿no? Pero algo nos da, algo todavía nos da de identidad estos grandes monumentos, ¿no? Esta idea de nación, porque la tenemos muy construida y eso es algo que uno de los puntos que es interesante dialogar con la realidad colombiana, que tanto esta idea de nación está o no está también ahí, ¿no? Podemos pensar en otras realidades latinoamericanas y ver que no en todos los países esta idea se mueve a tal punto, ¿no? Pero luego hay otra serie de monumentos que dan muestra de esto que es llamado la historia de bronce, ¿no? Que es justamente esa historia de bronce que queda estática y que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el día a día ni con nosotros, ¿no? Es decir, vamos caminando por Reforma y nos pasa muchas veces de noche todo este grupo de historia de bronce, este grupo de personajes, ¿no? A menos que trabajemos estos periodos de la historia, los vemos ahí, nos parecen un poco todos iguales y decimos, bueno, ¿quiénes son estos señores, no? Está Ignacio Ramírez, López Rayón, Julián Villagrán, Andrés Quintana Roo, Primo de Verdad, es decir, personajes de la historia que alguna vez quizá leímos en algún texto escolar, que alguna vez quizá nos contaron de ellos, pero que muy probablemente se nos desdibujan, ¿no? A menos, insisto, que seamos especialistas del periodo o que seamos de alguna manera fans de esta historia, ¿verdad? Pero que poco nos dicen sobre nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y que solo los volteamos a ver cuando salen ahora en las noticias, en las marchas en las que estos monumentos son tomados o son pintados, ¿no? Y entonces sí sale una gran indignación colectiva sobre estos importantes personajes de nuestra historia que están siendo trastocados. Bueno, antes de entrar a eso, creo que ahí hay que hacer un alto para detenerse en algo que ya han estado viendo en otras sesiones, que es esta relación entre la historia pensada como esta historia de bronce y la memoria pensada como una memoria viva. Y al respecto hay varias cosas que decir. Esta partecita sí la quiero leer para no perderme. Y bueno, una de las cosas de decir de la memoria es que la memoria es sensorial, es decir, que a través de sensaciones nos transportamos al pasado. Por eso decimos que la memoria tiene color, olor, sabor y textura. Las memorias están dotadas de una naturaleza viva y palpitante. Por eso no tienen necesariamente la forma de una narración y se encuentran muchas veces en el terreno del oral. La historia, en cambio, es siempre escrita y es una narrativa que ordena, que da lógica a los sucesos. Algunos autores afirman, por eso, que se vuelve estéril, que se le expropia la vida y se construye desde el afuera, mientras que la memoria es el adentro. Esta diferencia llevó a pensadores clásicos como Maurice Halbach a plantear que la historia y la memoria son antagónicas, pues mientras la memoria es vida, la historia es estatización y fragmentación. Es preciso entender que cuando escribió Halbach, la historia que reinaba era la de corte positivista. Esa historia que tenía pretensión de ciencia objetiva y que predicaba, con Leopoldo von Ranke como máximo exponente, la posibilidad de reconstruir el pasado como verdaderamente ocurrió, a través de los documentos, pasando por alto que esos documentos, en la mayoría de los casos, contienen la versión de las clases dominantes y que al hacer historia con ellos se convierte en historia la memoria de los poderosos. Esta concepción positivista lleva además la idea de una historia lineal, fragmentaria y progresiva que va con un progreso ascendente. Todo tiempo futuro será mejor. El presente es resultado de una mejora del pasado. Por tanto, el pasado puede ser olvidado y no hace falta juzgarlo.
Esta forma de hacer historia fue puesta al servicio de la construcción de los grandes estados nacionales, estos mismos que construyeron estos altares a la patria, estos grandes monumentos, y es aún hoy la forma que prima en las escuelas de historia. Al mismo tiempo que Hallward estaba escribiendo, otros autores estaban pensando en maneras distintas de ejercer el oficio de historiador. Destacan al respecto Walter Benjamin, los representantes de la Escuela de los Anales, la microhistoria, así como otras corrientes contemporáneas, críticas y corrientes latinoamericanas, que conciben que la historia tiene una función social y que, como diría Fraginalis, puede ser un arma de transformación. Una historia que tiene implicaciones e intencionalidades, pues permite hacer perdurar memorias de las clases subalternas, valiéndose de las huellas que tenemos del pasado, aun cuando se ha pretendido imponer el olvido. Las corrientes críticas de la historia plantean el reconocimiento de la vida y en ese sentido se convierte, al igual que la memoria, en un terreno a disputar por las distintas visiones del mundo, pues implica a la vez que una explicación del pasado, una proyección de futuro. De ahí la importancia de mirar la historia con la óptica de la emancipación, para tener referentes a los cuales asirse para pensar en las posibilidades de un mundo nuevo. Como refiere Sergio Tischler en alusión a Benjamin, cito, un relato de emergencia colectiva que redime el pasado y crea futuro. No el futuro como tiempo lineal, sino como pasado redimido. Fin de cita. Esta propuesta se opone a la historia oficial positivista que nos deja huérfanos de referencias, de resistencias y de emancipación para mantenernos en la creencia de una sola posibilidad de ser. Podemos concluir entonces que memoria e historia, si bien son registros del pasado, no por ello son necesariamente antagónicos. Por el contrario, pueden pensarse incluso como complementarios. La historia implica el paso a la escritura. Sin embargo, esto tampoco conlleva una oposición con la memoria, ya que podemos hablar pues de una escritura viva. Ricord nos dice que la escritura es un riesgo que hay que correr, como lo es también hacer historia. La historia permite hacer un ordenamiento del pasado y organizar los hechos en una narración coherente. Para ello se vale del método historiográfico de la crítica de fuentes, sobre lo que no me detendré, pues no tiene sentido andar aquí. Lo que me interesa es recurrir al llamado que nos hace Paul Ricoeur de la necesidad de aprender del tiempo cronosófico de la memoria, que implica el vaivén de los recuerdos que se va de un tiempo a otro sin generar las fragmentaciones artificiales que hace la historia al ordenar los relatos en un pasado, presente y futuro que quiebra la continuidad del tiempo. En este sentido, considero que aprender de la memoria implica aprender nuevas formas de pensar los monumentos y nuestra relación con ellos. En este sentido, quiero traer a colación dos ejemplos de los monumentos aquí en México. Uno es lo que ha pasado con las marchas feministas respecto a estos monumentos y por otro lado el tema de los antimonumentos. Este primero, que es el de las acciones que se han realizado en el entorno de las marchas feministas con estos grandes monumentos de grandes próceres, ha sido un tema bastante controversial, digamos, ¿no? Y que todavía causa bastante rechazo, ¿no? Decía hace un momento, aunque no sepamos quiénes son ese primo de verdad ni sus amigos, igual causa una indignación profunda que les pongan un paliacate verde y salen todos los medios de comunicación como una gran afrenta a nuestra gran historia, ¿no? Sin embargo, lo primero que me parece fundamental es quitar un poco esta idea de vandalismo que se ha hecho, ¿no? Porque lo que se hace con estas acciones no es una pretensión de destrucción, sino en muchos sentidos una reapropiación del monumento, ¿no? Es decir, hacer una relectura de él, tener una relación distinta con ese pasado, ¿no? Porque la memoria es sobre todo acción, la memoria es un verbo y entonces tiene que llevar a ciertas acciones, ¿no? Ante las pintas sucedidas, como esta del monumento del Ángel de la Independencia, el colectivo Restauradoras con Glitter sacó en agosto del 2019 un comunicado del cual quiero citar algunas partes. Y nos dicen: el patrimonio cultural, según la definición de la UNESCO, es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado y se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es decir, se conforma por recursos tangibles e intangibles que nos han sido heredados para su vivencia, uso, reflexión, disfrute, reproducción, conservación y preservación.
Por eso entendemos el patrimonio como un medio no estático en el cual se manifiestan ideas, cuestionamientos y consensos, y que por dicho dinamismo desencadena procesos socioculturales a su alrededor que generan identidad y sentido. Nuestro trabajo radica en hacer posible el que los bienes culturales puedan participar en tales dinámicas sociales, cambiantes como la sociedad misma. Fin de cita. Es decir, lo que intenta hacer este colectivo cuando le hacen el llamado a restaurar al Ángel de la Independencia, que dicho sea de paso, sí se restauró y sí se quitaron las pintas, es decir, que hay que hacer un alto en el camino, ¿no? Que en lugar de pretender hacer un borramiento de estas pintas, de esto que está pasando con los monumentos, habría que hacer un alto en el camino y ver por qué está pasando. Es decir, qué nos están queriendo decir y sostenerlo ahí, ¿no? Porque, como dicen, en realidad las paredes pueden ser despintadas, ¿no? Y las mujeres no pueden ser revividas, que es lo que nos quieren decir ahí. Bueno, entonces nos hace pensar, por un lado, en esta memoria como un proceso en construcción y en qué pasa con esta relación con los monumentos como un medio para hacer memoria, ¿no? Nos hace pensar también en historias que han estado ahí, ¿no? También cuando el caballito de Manuel Tolsá fue utilizado para guardar ahí armamentos, se estaba haciendo una reapropiación de ese monumento, ¿no? Para el momento en el que estaban viviendo. Bueno, este es un tema de amplio debate y mucha polémica, pero me interesaba no dejarlo de mencionar para que podamos discutirlo ampliamente. Me paso al siguiente ejemplo, que es el de los antimonumentos, ¿no? Los antimonumentos es una propuesta colectiva que ha surgido o que comienza a surgir en abril del 2015, que es cuando ponen el primero de ellos, que es este monumento que dice más 43, que hace referencia a la desaparición de los 43 normalistas, que había sucedido unos meses antes. Hay varias cosas en este proyecto de los antimonumentos que me interesa tomar en cuenta. Una de ellas es qué significa, por qué le nombran antimonumento. Y cuando pusieron este, que fue el primero, y luego en los sucesivos, lo que han hecho estos colectivos es entregar una postal donde explican más o menos cuál es el sentido de poner estas piezas escultóricas y por qué llamarlas así. Y dicen al respecto, cito, más 43 es un antimonumento porque está destinado a ser retirado el día que el Estado esclarezca los más de 150,000 homicidios y presente con vida a los y las más de 30,000 y más de 43 desaparecidos. Dicen por otro lado, continúo cita, este antimonumento no aspira a perpetuar el recuerdo, sino a alterar la percepción que de que un hecho es inamovible. Más 43 se define como una protesta permanente de reclamos y de justicia al Estado en el espacio público. Es decir, es una iniciativa que lo que busca es tomar justamente los espacios públicos y no lo hacen en cualquier lugar. Los primeros y varios de ellos están además en Avenida Reforma, que es justamente, ¿qué es Avenida Reforma? Pues Avenida Reforma es la pretensión de este país de reivindicar su raíz occidental afrancesada, ¿no? Es decir, es la avenida que nos hace sentirnos que somos tan modernos como cualquier ciudad europea, ¿no? Entonces no es en vano que estén puestos ahí y que estén puestos en lugares muy estratégicos, ¿no? Este está en lo que se conoce como la esquina de la información, que es donde están los grandes medios de comunicación, ¿no? Y se teje además en torno a ellos una serie de trabajos colectivos, se crea comunidad, es decir, tanto en el proceso antes de que sean llevados a cabo en el diseño, como en el momento en el que se hace el montaje y en el momento posterior, hay un trazado de una comunidad que está atrás, ¿no? Todos se han colocado en el entorno de manifestaciones y marchas, ¿no? Obviamente con un gran trabajo previo de diseño y de elaboración del material para que tengan la estructura necesaria para poderse sostener, y se han vuelto además un espacio justamente de memoria viva, ¿no? ¿A qué me refiero? Estos monumentos de bronce que veíamos hace un momento están ahí y nos pasan desapercibidos. En cambio, cada vez se llevan flores, se hacen ciertos rituales, le llaman ellos,
O por ejemplo, los padres en este concreto de los desaparecidos de Ayotzinapa siembran la milpa en cada temporada que siembra, ¿no? Van y cosechan la tierra y siembran la milpa ahí para sus hijos, pasan la Navidad ahí con ellos, pasan Reyes, pasan fechas importantes que les hace sentir que tienen un lugar, es decir, ante la figura de lo que significa la desaparición, consiguen un lugar donde poderlos nombrar y donde poder estar en relación con ellos, ¿no? Este, les digo, fue el primero, pero después hubo varios otros ejercicios. Este fue el segundo que hicieron, que fue el de la guardería ABC. Este se instaló enfrente de las oficinas del IMSS, también ahí cerca de Reforma, en Reforma creo que están. Este caso, bueno, para quien no tenga el contexto, es un incendio que hubo en una guardería en Hermosillo, Sonora, en un predio que estaba contiguo a la guardería, hubo un incendio por causas que todavía no se esclarecen, pero la gravedad del asunto es que era una guardería que no contaba con las salidas de emergencia mínimas ni con las condiciones mínimas para tener a los niños ahí resguardados, ¿no? Sin embargo, se les dio el permiso, es una guardería subrogada, como el 80% de las guarderías del IMSS, y quien estaba en cargo era una prima de la entonces primera dama, la esposa de Calderón, Margarita Zavala, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces fue una cosa terrible, ¿no? Con esta muerte de estos niños y 80 más que quedaron con quemaduras graves, y se pone también como un llamado a la justicia, ¿verdad? Como un llamado a que no pase de largo, ¿no? Y esta deciden ponerla enfrente del IMSS porque dicen cada uno de los trabajadores de esta institución tiene que recordarnos, ¿no? Tiene que saber que esto pasó para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Después de esa se hizo esta otra, que está justo enfrente de una institución bancaria, y que es en relación a los mineros de pasta de conchos en Coahuila, y que también es la idea de nombrar, ¿no? Otro caso de profunda impunidad e injusticia, y que también, igual que el de los 43, igual que el de la guardería ABC, se ha vuelto como un espacio donde los familiares pueden ir y rendir homenaje a sus personas asesinadas o desaparecidas, ¿verdad? Y que se vuelven entonces un lugar, insisto, de memoria viva, ¿verdad? Tiempo después se puso este, que fue, digamos, el menos controversial, que fue el del 68, pese a que se colocó en el Zócalo capitalino y se hizo también en un entorno de una marcha. La historia es linda porque como no los dejaban pasar hasta el Zócalo, lo que hacen es como disfrazarlo de una gran botarga de Díaz Ordaz, y entonces le ponen la cabeza arriba del camión para que se crea que lo que se lleva ahí es una botarga, y entonces hacen un montón de alusiones a decirle que es como una especie de caballo de Troya, ¿no? Que va entrando al Zócalo. Y finalmente, bueno, le quitan la cabeza, luego hacen una quema de esta cabeza y ponen este monumento, ¿no? Y bueno, este es otro, que es el de la glorieta de las mujeres, el monumento, la antimonumenta de las mujeres, la glorieta es otra, y que también tiene una gran significación, ¿verdad? También se hizo con un proceso previo, colectivo, ¿no? Es importante decir que una particularidad de esta red es que no han buscado en ningún momento que se sepa quiénes son, es decir, no se saben los nombres propios, algunos se saben pues, pero la mayoría no se saben, porque la idea es que sea una acción anónima, ¿verdad? Y que nadie se lleve ni el crédito de la escultura ni nada, porque es justamente la idea de que haya una apropiación colectiva a esto que está pasando, ¿no? Y que además suceden estas cosas, por eso puse la fotografía de abajo, que es que cada marcha, cada 8M o cada marcha feminista se hace también una relación distinta, ¿no? Aquí se estaba haciendo un tejido con los nombres de mujeres asesinadas y desaparecidas, es decir, se llena de un sentido distinto, porque la gente cuando va marchando tiene una relación distinta con estos espacios. Y luego finalmente eso me lo voy a saltar, está el tema de las glorietas, ¿no?
Y antes de entrar al tema de las glorietas, porque la primera glorieta que se hizo, hay dos ahora, que es la glorieta de las mujeres y la glorieta de los desaparecidos, y la primera glorieta se hizo justo en el contexto en el que en varios países de América Latina estaban tumbando las esculturas de Colón, ¿verdad? Vuelvo un poco a lo que estaba hablando en un principio de cuál es la relación con estos monumentos, y que si son construidos por una identidad en un momento dado, cuando esa identidad deja de tener sentido, entonces tenemos que pensar qué relación o qué podemos hacer con esos monumentos que ya no nos hacen sentido, ¿no? Esto ha sido lo que ha pasado con el monumento a Colón en distintas latitudes, ¿no? Que han decidido tirarlo porque ha dejado de ser, nunca debió haber sido, pero ha dejado de ser una cosa reivindicativa del orgullo nacional, ¿no? Entonces hay expresiones en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en distintas latitudes en las que han tirado. En México, antes de que lo tiraran, lo retiraron 2 días antes del aniversario del descubrimiento de la invasión de América, que según para restaurarlo, ¿verdad? Entonces no se llegó a ese momento en el que fuera tirado, pero lo que sí se hizo inmediatamente en cuanto fue retirado es hacer una propuesta desde el Estado de que se iba a construir una imagen de una mujer indígena, primero de una mujer, luego dijeron, no les gusta, está bien, va a ser una mujer indígena, y bueno, en fin, era puro estereotipo tras estereotipo, y finalmente un colectivo cercano a los antimonumentos decidió hacer esta glorieta de las mujeres que luchan, que igualmente se vuelve un espacio para nombrar, ¿no? Para poder estar diciendo las problemáticas actuales. Y ahora está pasando eso con la glorieta donde estaba La Palma, ¿no? La Palma fue retirada por que se infestó y estaba ya en condiciones que ponían en riesgo que se cayera, entonces la retiraron y sembraron en su lugar un ahuehuete que el pobre se contaminó y se murió de una infección terrible. Pero bueno, antes de que pusieran ese ahuehuete, se hizo una petición al gobierno de la ciudad. Todos estos monumentos, eso es importante decirlo, se ponen primero y después hay una petición al gobierno para que no se les retire, ¿no? Para que se les reconozca. Esto pasó con la glorieta de los desaparecidos, pero eso todavía no ha sido decidido, o sea, no han dado la respuesta. Sembraron el ahuehuete, se murió el ahuehuete, entonces sigue ahí ese espacio abierto, ¿no? Y algo que sucede, igual que en la glorieta de las mujeres, con esta glorieta de los desaparecidos, es que se vuelven también espacios para hacer acción, ¿no? Estas son 2 acciones que se realizaron el 30 de agosto del año pasado en el contexto de esta glorieta de los desaparecidos, que en este mapa era un ejercicio de cartografía en el que se fue nombrando, los familiares fueron nombrando dónde habían desaparecido sus familiares, luego se hizo un ejercicio de trazar como una especie de red entre ellos y de sostener colectivamente ahí esta búsqueda. Y en el otro lado es una exposición que se llama Huellas de la Memoria, en el que también se han estado dejando consignados todo este tema de la desaparición. Bueno. Hay otra cosa que me parece fundamental nombrar sobre estos antimonumentos, además de que es una manera distinta de acercarse a ellos, que implica un cambio en la concepción de la historia, que implica también que están haciendo un llamado a la interacción y a la interpelación de los espectadores, es decir, están ahí para que se vea lo que no se quiere ver, ¿verdad? Pero también me parece muy fundamental la manera en que se teje una red en torno a ellos, ¿no? Es decir, todo un lazo profundo que se teje en torno a la construcción de estos monumentos, de este objetivo de ponerlos, que lleva a organizarse colectivamente, porque se sabe que el triunfo depende de esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la glorieta, del antimonumento de las mujeres, pues fue todo un tema porque se decidió finalmente que solo se pusiera por mujeres, ¿no? Entonces tuvieron que tener semanas en las que se entrenaban para poder cargar esa tonelada porque es pesadísima, para aprender a cavar, hacer la mezcla. Hubo una albañila que estuvo a cargo de formar a las compañeras para que pudieran ponerlo, y entonces fue un poco tardado, la verdad, pero se logró finalmente poner, ¿no? O sea, implica pues mucha organización colectiva. Y bueno, creo que esto, ante la ruptura del tejido social, hasta este montón de impunidad, de persecución y de violencia,
se logran tejer redes que van más allá de lo local y que son una posibilidad de tejer una respuesta ante esto, ¿no? De articular organización social, de romper fronteras, ¿no? Varios de estos monumentos se han llevado a otras latitudes. En Argentina se hizo uno que es más 43+1 por un caso de un periodista argentino que fue desaparecido aquí en México. En Guatemala se hizo el de las niñas que fueron quemadas en el lugar seguro. Es decir, también es algo que se va como acrecentando, ¿no? Que va floreciendo en otras latitudes, ¿no? Y opera además en estas redes algo que está ahí en el movimiento social, que es la empatía, el afecto, el amor. En casi todos estos se ha quedado la gente a pernoctar para cuidar que no los quiten, ¿no? Y ha llegado gente que está involucrada, pero también gente de los alrededores que le dan el cobijo a esa acción, ¿no? En este sentido, el abrazo, la mano, el baño, la sopa caliente, el cobijo, el que alguien te trae comida, que te acompaña en el proceso, es una manera de regresar la dignidad del humano que esta violencia ha intentado negar. En un momento de crisis y emergencia se utiliza el arte como una herramienta para la causa social, como una herramienta de concientización social cuyo fin era llegar a mayor cantidad de gente posible, apelando a lo sensorial, generando empatía y presentando salidas posibles. Es decir, estas acciones irrumpen en el mundo de lo conocido, lo cuestionan y crean una posibilidad de pensar algo nuevo. Una realidad que trasciende, y creo, y con esto cierro, que nos permiten también pensar en los sitios vivos de otras maneras, ¿no? Y en posibilidades de reactualizar la historia, de hacer verdaderamente una apropiación pública de la historia y una apropiación pública de estos monumentos. Gracias. Vale. Muchas gracias, Anely, por este acercamiento teórico y contextual a propósito de monumentos y antimonumentos, que es el motivo de la reunión del día de hoy. Para continuar y promover este diálogo, pues le voy a dar la bienvenida a Sebastián Vargas Álvarez, que se conecta desde Bogotá, si no estoy mal. Es historiador y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es profesor principal de carrera del programa de Historia, Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Sus principales campos de investigación son la intervención, son las políticas de la memoria y los usos públicos de la historia. Su más reciente libro se titula Mutaciones de la Piedra, pensar el monumento desde Colombia. Es un texto recién salido del horno de este año. Muchas gracias, Sebastián. Adelante. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias al Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM por invitarme hoy, a Cristina, a Paola y por supuesto también a Anely, pues por su presentación, que pues yo escuchándola también siento muchas resonancias con lo que sucede en Colombia, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hablar sobre todo es un poco responder a esa invitación que me hace mi colega a pensar en paralelo cómo es este tema acá en Colombia y qué tan diferente o qué tan parecido es a lo que sucede en México. Entonces, como un spoiler temprano, es que es muy parecido y pues quisiera ir argumentando por qué. Pero antes de eso, pues nuevamente agradecerles y contarles pues que estoy muy contento de, así sea, digamos, en acceso remoto, poder estar con ustedes hoy en la UNAM, pues porque como en la presentación acabaron de decir, pues yo hice mis estudios de doctorado en México, viví varios años allí y escuchando todo lo de la guardería ABC, Ayotzinapa, los feminicidios, pues obviamente también me recordó mi propia experiencia vital en este país y un poco me remonto a esos paralelos y tensiones que yo creo que son más que diferenciaciones radicales, creo que son tensiones muy productivas entre la historia y la memoria. Y ahí también la experiencia personal y la subjetividad es muy importante. Entonces, bueno, yo no tengo como una presentación así como Anely, pero quisiera hablar como de tres cosas para luego abrir como la discusión con las personas que estén en el auditorio, que nos estén observando también y escuchando en acceso remoto. Eh, Primero que todo, pues
contarles un poco cuál es mi trayectoria como investigativa, porque creo que ese contexto ayuda a entender cuáles son esos tres argumentos o esas tres cosas que yo quiero hablar. La primera cosa de la que quiero hablar es pues esos paralelos, ¿no? Esas historias conectadas entre México y Colombia y cómo ha funcionado lo monumental, pero también lo antimonumental o contramonumental en estos dos países. El monumento como dispositivo de memoria, pues que igual en la época contemporánea se resignifica, se interviene, incluso se llega a destruir. Lo segundo que quisiera hablar un poco es sobre este concepto del antimonumento y pensar en diferentes posibilidades, ¿no? Como antimonumento, contramonumento, monumento alternativo disidente o incluso memoriales populares, ¿no? Como abrir un poquito la discusión conceptual sobre estos términos. Y lo último que quisiera hablar es sobre el paro nacional en Colombia en el 2021 como una coyuntura pues, de iconoclasia monumental muy importante, que guarda relación con algunas de las cosas que han sucedido en México, por ejemplo, en Reforma, con la columna de la Independencia y con estos otros lugares de memoria que se están disputando en una avenida tan importante en términos simbólicos como Paseo de la Reforma. Entonces, bueno, yo les cuento rápidamente, mi tesis doctoral fue sobre el Bicentenario de Independencia, la conmemoración del Bicentenario en el 2010 en México y en Colombia, como una coyuntura de activación de usos públicos y políticos de la memoria y pues del pasado, digamos, muy importantes. Y dentro de lo que yo investigué, también investigué sobre monumentos, porque pues me parecía que ese es uno de los registros o como de los fenómenos en donde el Bicentenario operó. En el caso de México, escribí sobre la Estela de la Luz, que también está en Reforma y comenzando pues el bosque de Chapultepec, pues que fue muy cuestionada como monumento a la corrupción, ¿no? En el marco del gobierno de Calderón, etcétera. Y esto lo contrasté con un caso en Colombia muy distinto, que es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la ciudad de Bogotá, pues que es como archivo, monumento, lugar de exhibición, etcétera, ¿no? Y pues cuando regresé a Colombia seguí muy interesado en seguir indagando sobre el monumento como forma de memoria, como dispositivo de memoria, como uso público de la historia. Eh, entonces, pues sobre eso se acaba de publicar el libro que mencionaron, Mutaciones de la Piedra, y viene un libro que es una compilación de varios estudios de caso de diferentes regiones, ciudades de Colombia, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Eh, Mientras estaba haciendo eso, obviamente con estudiantes de mi semillero de investigación y con otros investigadores e investigadoras que estaban analizando esos casos de estudio, eh, pues como que comenzó toda esta ola global como de iconoclasia contra los monumentos, ¿no? Activada después del asesinato de George Floyd en Minneapolis en mayo del 2020. Eh, Sucedió pues lo que sucedió en México con la columna de la Independencia, sucedió lo que sucedió en Chile con el estallido social y también lo que ha sucedido en Colombia, lo que ha sucedido en Bélgica, en Inglaterra, en muchas partes. Entonces, pues como me dediqué los últimos años a investigar y a leer sobre historia y teoría de los monumentos, una parte muy importante de esto es justamente la iconoclasia, ¿no? O la destrucción de los monumentos. Y me interesó mucho pues escribir un ensayo que se convirtió en un libro chiquito, un libro corto, que lo pueden encontrar en internet, que se llama Atacar las estatuas, vandalismo y protesta social en América Latina. ¿Por qué? Pues porque me interesaba mucho, como lo decía Aneli ahorita, historizar y como abordar de una manera más crítica y no simplemente pues como se ha hecho desde los medios masivos de comunicación o desde los gobiernos, en la cuestión del vandalismo. Eh, entonces, digamos, ese es el contexto en el cual he venido trabajando en los últimos años y desde donde quiero hablarles de esas tres cosas que les dije al inicio. Entonces, frente a lo primero, yo creo que en tanto México como Colombia son países digamos, estados-nación modernos, postcoloniales, comparten tanto
unas modalidades de construcción simbólica de la nación que se ha, digamos, afincado o que se han encarnado en unos registros específicos, por ejemplo, que pues son casi que todo lo que ustedes han hablado a lo largo de este seminario, ¿no? Por ejemplo, la historia escolar, los manuales escolares, las conmemoraciones rituales, ¿no? También, los monumentos. Por supuesto que acá como historiadores tenemos que pensar en el papel de la historiografía no profesional, porque solo se profesionaliza hasta el siglo XX, pero sí de la historiografía o lo que Anneli llamó la historia de bronce, también como otro de los registros, ¿no? En donde esa identidad nacional y ese Estado-nación moderno se va como constituyendo discursivamente, simbólicamente. eh, y por supuesto que ahí están también los monumentos. Los monumentos son importantes porque además no solo están contribuyendo a esa construcción de una identidad nacional y de un repertorio simbólico de la nación, sino que además están inscritos como en un proceso de modernización urbana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque Paseo de la Reforma o la Plaza de Bolívar en Bogotá, o digamos las avenidas, los parques, los espacios públicos que se están configurando desde una perspectiva de la modernidad occidental, eh, llevan implícita pues una idea de espacio público, llevan implícita una idea de modernidad y también una idea de historia. Entonces, como que está articulada la construcción de nación con la modernización urbana. Eh, y en nuestros países es similar. Es distinto en el sentido, pues, también de las especificidades, por ejemplo, de recursos y condiciones materiales de posibilidad de construir estos espacios públicos y de realizar estas obras de arte pública que también son dispositivos de memoria, que son los monumentos. Pero las historias son similares. En términos, por ejemplo, también de un eurocentrismo desde el punto de vista estético, ideológico y político, ¿cierto? Porque si uno se pone a revisar la mayoría de estos monumentos de la historia de bronce, pues son encargados a artistas europeos mientras se consolida unas bellas artes o una escuela de bellas artes o una academia de bellas artes nacional. Y los mexicanos o los colombianos pues poco a poco van a reclamar también ese lugar para hacer estas obras. Pero en general, en términos estéticos, en términos del desarrollo urbanístico y en términos pues también del discurso histórico que se narra, son muy similares, ¿sí? En cuanto a esto último, pues obviamente son representaciones iconográficas y materiales que están inscritas pues en la historia patria con todas sus, digamos, jerarquizaciones, sesgos y exclusiones, principalmente pues de sexo, género, de clase social, étnico-racial e incluso también de ubicación geográfica, porque somos países, digamos, muy centralistas en donde la Ciudad de México o Bogotá pues han fungido como ese centro desde donde se origina el relato, digamos, nacional. Pero viniéndonos ya para el siglo XXI, esto que les estaba hablando es básicamente la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, con un hito muy especial que es el centenario de 1910, en donde se construye, por ejemplo, la columna de la independencia que grafitearon las feministas hace unos años, ¿cierto? Ahora, viniéndonos al siglo XXI, lo que vemos son también procesos similares. Anel ya lo explicaba, cuando hay una identidad nacional que ya no se corresponde como con los deseos o las identificaciones de una sociedad pues mucho más plural, mucho más diversa como la contemporánea, pues estos objetos se vuelven anacrónicos y comienzan a ser cuestionados. Y sobre todo cuando representan unas exclusiones, por ejemplo, de género, que es muy fuerte en el caso de México, pues ahí comienzan a ser sobre todo objeto pues, de estas intervenciones e incluso destrucciones. Eh, entonces, son procesos similares y se dan en el marco de protestas sociales, estas intervenciones. Lo que decía hace un momento de George Floyd y del movimiento Black Lives Matter y de otros movimientos anticoloniales, antirracistas, feministas, etcétera, en América Latina, pero también en otras partes del mundo, esto es un fenómeno global. Digamos que esto no es solo México, no es solo Colombia, no es solo América Latina, sino que es un fenómeno más amplio. Por supuesto que América Latina es un caso mucho más como evidente en términos pues de que el colonialismo es como una de las matrices importantes que atraviesan estas protestas. Eh,
Pero a lo que voy es que hay como una ola global eh, es un fenómeno de alcance, digamos, más allá de las fronteras nacionales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso entonces también digamos que hay unas cosas que se comparten. Luego voy a hablar en Colombia un poco de la cuestión del paro nacional, eh, pero entonces un poco la idea que quiero expresar es que que la forma monumental, tanto en su emergencia, dentro como de la construcción de una memoria nacional, como en su deconstrucción, cuestionamiento, etcétera, son procesos muy similares, tanto en México como en Colombia. ¿Por qué? Pues porque son también países, como les decía, pues estados-nación modernos, postcoloniales. Entonces, su configuración y sus cuestionamientos contemporáneos son similares y están enmarcados pues en una ola global como de protestas, también por ejemplo contra la violencia policial. Esto también es como un factor en común en varios de estas protestas y de los ataques a monumentos, pues que trasciende incluso a América Latina y es más amplio. Ahora, frente al segundo punto que quería tocar, es pues hablar un poco de esta cuestión del antimonumento, que también está como en el título de la presentación de la discusión de hoy, y que ya pues Aneli terminó su presentación dándonos algunos ejemplos de lo que en México se entiende por antimonumento o cómo se ha dado este proceso de lo antimonumental. Eh, y pues también quisiera como hablar de otros conceptos que nos pueden ayudar como en esta discusión. Eh, el antimonumento, bueno, hay que tener en cuenta que la primera vez que es como que este concepto se utiliza es en el contexto de la Alemania de posguerra, ¿sí? Y se utiliza en Europa pues a partir de las propuestas de algunos artistas, sobre todo hay uno muy importante que es Jochen Gers, que trabajan sobre el tema de la memoria en el espacio público y cómo abordar memorias traumáticas o pasados conflictivos. Y pues en específico en Alemania el tema pues por supuesto es la Shoah, ¿no? O pues el genocidio o asesinato masivo de judíos y de otros grupos étnicos o sociales durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues obviamente lo que estos artistas quieren proponer es ir totalmente en contra de la idea de monumento. Por eso se llaman arte antimonumento. No solo los nazis, sino también pues los fascistas italianos, pero también incluso en la Unión Soviética. Los regímenes totalitarios del siglo XX pues utilizaron mucho la arquitectura, ¿no? Como un registro simbólico y lo monumental. Entonces, estos artistas lo que quieren es ir en contra un poco de esa estética totalitaria y monumental, como gloriosa y eh, gigantesca, ¿no? O de gigantismos propia de los totalitarismos. Y lo que hacen es entonces cuestionar la dimensión de la materialidad del monumento. Por eso sus apuestas van a ser sobre todo antimateriales. Y aquí esto se relaciona mucho con otras trayectorias o propuestas artísticas, con otras experiencias y expresiones estéticas de otras latitudes, como lo es, por ejemplo, en América Latina, el performance. ¿Sí? El performance y hacer del cuerpo en el espacio público una forma de memoria está ligada con esta idea como de lo efímero y de lo inmaterial del antimonumento. Y pues hablando de estas trayectorias, entonces uno puede pensar en artistas como Fulvia Molina en Brasil, como Marcelo Brodsky en Argentina, como Doris Salcedo en Colombia, que han tratado de trabajar esta idea de lo antimonumental, o sea, de lo efímero y de lo no material como pues una respuesta a esa grandiosidad y a esa pretensión de eternidad del monumento. Eh, es otra forma de relacionarse con la memoria, un poco lo que decía Nelly, y otra forma de pensar la memoria y la representación política en el espacio público que no necesariamente pase como por esa pretensión de duración y de estaticidad en el tiempo y en el espacio que sí tiene el monumento.
Entonces, en México los llaman, por ejemplo, a las antimonumentas. Yo las he visto, pues no solo ahí en Bellas Artes en Ciudad de México, sino en Oaxaca vi una, en Guadalajara, creo que hay en varias ciudades. Para mí, así las llaman, pues los movimientos y las colectivas feministas que las han hecho las llaman antimonumenta, pero para mí no es tanto una antimonumenta, sino más bien un monumento o monumenta, porque es interesante que esté llamada con el artículo femenino, una monumenta disidente o alternativa, pero sigue siendo un monumento, en el sentido de que es una marca material de memoria en el espacio, una marca territorial de memoria. Lo mismo el de los 43, que también es un antimonumento, lo llaman, pero para mí es un monumento disidente o un monumento que disputa los significados como hegemónicos de la historia en el espacio público. Obviamente eso está para discusión, ¿no? Eso es como lo que yo pienso. Ahora, hay otros conceptos que también pueden ser muy interesantes de pensar. Por ejemplo, contramonumento, en el sentido de que habría unos monumentos más alineados en la historia patria, más alineados, ¿no? Como estos relatos hegemónicos del pasado, y habría otros contramonumentos, pues que disputan un poco esas representación del pasado en el espacio público. También hay otro concepto que me parece bien interesante, que es memoriales populares. Digamos, esto tiene que ver también con cómo frente a pasados traumáticos como puede ser la Shoah, como pueden ser las dictaduras militares en el Cono Sur, como puede ser el conflicto armado en Colombia, como pueden ser los feminicidios o las desapariciones en México, ¿no? O pues estos casos que mencionaban antes de negligencia estatal, ¿no? Como en la guardería ABC, como pues en la línea 12 del metro, que yo no sé, pero supongo que algo se habrá hecho, ¿no? Los familiares de las víctimas. Pues hay algunos autores que han acuñado el término de memorial popular, ¿sí? Por ejemplo, Peter Jan Margry y Cristina Sánchez Carretero hablan de este concepto de memorial popular para hablar cómo son acciones de memoria que hace la gente, usualmente familiares de víctimas pues, de acontecimientos traumáticos, para perpetuar, son dos objetivos del memorial popular. Eh, Recordar, obviamente homenajear la memoria pues, de los familiares, de las víctimas, pero también prevenir que vuelvan a ocurrir esos hechos, ¿no? Como una especie de garantía de no repetición, aunque sabemos los historiadores que nunca hay garantías, pero bueno, es importante ese reclamo, esa visibilización. Y la otra condición, o sea, son como los dos objetivos. ¿Y la condición cuál es? Que son populares, que son ciudadanos, que no pasan por el Estado. Entonces, varios de los ejemplos que nos dio Aneli creo que podrían pasar por esa definición de memoriales populares. Y pues es como también acá, fíjense que hay como una especie de, no sé, de confusión, de fusión de fronteras entre lo que es un monumento, lo que es un archivo también, ¿no? Un archivo y lo que es un museo. Como que el memorial nos puede reunir características de cada uno de estos lugares de memoria que quizás antes han funcionado por separado, pero en este tipo de casos como que varias de sus características se cruzan. Entonces, esa es la otra como cosa que yo propondría para discutir y es, eh, pues, cuál es la utilidad también para nosotros como investigadores e investigadoras de pensar estos temas de conceptos como antimonumento, contramonumento, memorial popular. Hay otro que propone una investigadora de Gales, que se llama Mechtil Wheatridge. Ella habla de monumento performativo. Entonces también el monumento performativo tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que desde estudios de performance Diana Taylor ha hablado sobre performance y memoria, sobre cómo la corporalidad, como el cuerpo, y algo que también señalaba mucho en su intervención Aneli, las prácticas, ¿no? Las relaciones sociales que se hacen ahí en esos espacios públicos son las que configuran nuevas formas de memoria, de identidad, de subjetividad, de agencia política. Eso es súper importante
porque entonces ya no importa tanto el objeto o la materialidad de un monumento o de un lugar monumental, sino lo que se hace en torno a ese espacio. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es la demanda que me parece fundamental aquí? Las luchas por la representación política en el espacio público. O sea, más allá de hablar de monumentos, de memoria, que obviamente tiene que ver, yo creo que lo que hay de fondo en este tipo de movilizaciones sociales, de protestas, de nuevas prácticas sociales en torno a los monumentos o a los espacios monumentales, lo que hay finalmente es como una apropiación y redefinición del espacio público, ¿no? Y de la agencia política y la representación política en el espacio público. Claro, lo que pasa es que la historia o los relatos sobre el pasado y pues las prácticas de memoria de diferentes actores sociales pues son fundamentales acá, porque son como la forma en la cual esa agencia política es activada a través de estas nuevas prácticas y relaciones sociales, ¿no? Que se dan en el espacio público. Entonces, esto me permite conectar con el tercer punto que yo quería tocar y es hablar como en específico de qué pasó en Colombia durante el paro nacional. Eh, Resulta que, pues en el 2021, ¿no? Luego de estar varios meses confinados por, digamos, la pandemia del COVID-19, el gobierno de Iván Duque, a través del ministro de Hacienda, Carrasquilla, saca una reforma tributaria, pues que es bastante problemática y polémica, porque favorece mucho pues, a los grandes empresarios y a los bancos y grava con impuestos a las clases medias y a las clases populares en un momento, digamos, de recrudecimiento del COVID pues esto va a generar pues un paro nacional. Ahora hay que entender pues que el paro nacional no surge de ahí, no, sino que se encadena a varias movilizaciones sociales que vienen desde años anteriores. El paro nacional en el 2019, también, y fíjense acá las analogías son muy precisas, muy evidentes. En septiembre de 2020 hay unas manifestaciones muy importantes a raíz del asesinato de un abogado en Bogotá por parte de la policía y hay un gran desmadre, ¿no? Hay muchas protestas, hay una reacción desmedida de la policía, hay varios muertos. Eh, Hay un incumplimiento del acuerdo de paz de 2016 por parte del gobierno, ¿no? Crece el número de asesinatos a líderes sociales, a excombatientes firmantes del acuerdo de paz. Entonces hay como muchísimas razones. Hay también una crítica muy fuerte al manejo del gobierno de Duque sobre la pandemia. Entonces, pues en 2021 como que nuevamente la gente, a pesar de que no puede salir, sale a las calles y hay unas protestas muy grandes, que además pues van a ser duramente reprimidas y entonces también va a haber como una reivindicación al derecho a la protesta y al derecho a la vida. Probablemente ustedes conocen a grandes rasgos todo este contexto del que les estoy hablando. No me puedo extender en él porque pues entonces si no, no hablo, no alcanzo a hablar de lo de los monumentos. Pero el punto es que el paro nacional, que comienza el 28 de abril, comienza a las 7 de la mañana con un acto simbólico, que es el derribo de una estatua, que es la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali. Un breve paréntesis, el año anterior, en 2020, ya había sido derribada la estatua también de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán. Eh, Aquí el caso es muy parecido al estallido social en Chile. Los monumentos públicos, las estatuas, fueron derribadas en muchas ciudades de Colombia. Es decir, hay dentro de la protesta social un registro simbólico muy importante, ¿no? Y es como también, por supuesto que no se tumban todas las estatuas, sobre todo van a ser atacadas las que son de conquistadores españoles, de algunos expresidentes y de algunos pues como héroes de la independencia, ¿no? De la historia de bronce. Pero sobre todo pues va a ser fuerte la intervención de los grupos indígenas, específicamente la etnia Misak del Cauca, del suroccidente colombiano, porque ellos habían sido los que tumbaron la estatua en Popayán y van a ser los que tumban la estatua en Cali y van a ser los que tumban en Bogotá también la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada.
pues que es el fundador oficial de Bogotá. Iban a tumbar también a Colón y a la reina Isabel la Católica, pero al igual que sucedió con Sheinbaum en Ciudad de México, pues aquí el Ministerio de Cultura se adelanta y las retiran, ¿no? No las alcanzan a tumbar. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos actos? ¿Por qué son importantes tumbar estatuas en estos estallidos sociales? Eh, Tiene que ver con lo que yo hablaba antes, como de una reapropiación y resignificación del espacio público. ¿M? Un espacio público en donde, por ejemplo, las mujeres o los indígenas o las comunidades afrodescendientes han estado totalmente invisibilizadas, ¿no? En el registro simbólico de la historia y de la identidad nacional colombiana. Hay que tener en cuenta que el paro nacional pues fue masivo, duró varios meses y sobre todo sus protagonistas fueron los jóvenes, los y las jóvenes, especialmente de sectores populares. Entonces, estos jóvenes y estas jóvenes no se identifican con la historia que les han enseñado en el colegio, no se identifican con la idea de país que está retratada en estas estatuas, que está visibilizada en los espacios públicos, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, para mí sí hay un interés bien importante de las personas y de los grupos que protestaron por la historia, pero como con la, digamos, en ese doble como sentido de creerse parte de la historia y que están en un momento histórico y que pueden cambiar la historia del país y al mismo tiempo que pueden reinterpretar la historia que se les ha enseñado y que se ha narrado en diferentes medios para señalar pues cuáles han sido sus exclusiones y a partir de ahí y de una toma pacífica en muchos casos, confrontativa de la fuerza pública en muchos otros, del espacio público, digamos que están eh, de alguna u otra forma haciendo una contribución al cambio de la historia del país. O por lo menos eso es lo que uno puede ver en las entrevistas que yo he hecho o que otros colegas han hecho y yo he leído, en el trabajo de campo que también pude hacer en el paro y posteriormente. Esa es la lectura que uno ve y es una lectura generacional sobre todo, una lectura como de unas nuevas generaciones que están pensando como finalmente otras ideas de historia y otras ideas de nación o más que de nación, como de comunidad colombiana. Yo creo que esto tiene muchas similitudes quizás con lo que pasa en México. Me parece que en México sobre todo pasa mucho más por el debate en torno al género y por el movimiento feminista. En Colombia esto también es muy fuerte, pero yo diría que no es como el principal, digamos, motivo como de las disputas, como sí percibo que es más en México. Eh, pero creo que lo interesante es pensar cómo lo que hay de fondo en el paro nacional, como lo explico en un artículo, es como un desmonte de la historia pues, que tradicionalmente se ha transmitido y como una apuesta como por pensar y hacer nuevas formas de espacio público. Eh, Cuando Anelia hablaba de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa o de las desapariciones forzadas o de los feminicidios, hacen cosas, ¿cierto? Hacen homenajes, comparten la comida, tejen cosas. Bueno, eso en Colombia también sucedió. Hay una práctica muy importante en el paro nacional que es la olla comunitaria, que es justamente preparar la comida y repartirla entre las personas que están en los puntos de bloqueo y de concentración. Muchos de esos puntos de bloqueo y de concentración también son espacios públicos en donde había monumentos que se intervinieron. Y acá hay dos casos súper paradigmáticos del paro en Colombia. Uno es el Monumento a los Héroes en Bogotá. Y es muy importante porque es un monumento que se construye a mediados del siglo XX, inicialmente pensado para homenajear a los soldados colombianos que participaron en la Guerra de Corea, pero que posteriormente termina siendo un monumento como a las batallas de la independencia, en el cual también se pone una estatua de Simón Bolívar que antes estaba en el centro de la ciudad. Este es un monumento que queda, digamos, en la intersección de varias vías importantes y que queda hacia el norte de la ciudad.
durante el paro la geografía tradicional de la protesta cambió. No, casi siempre, históricamente, se ha dirigido al centro de la ciudad y a la Plaza de Bolívar. En el paro, el Monumento de los Héroes se convirtió en un nuevo punto de concentración de la protesta. Eso permitió descentralizar la movilización, llevar y visibilizar las reivindicaciones de la protesta a otros puntos de la ciudad, sobre todo al norte de la ciudad, pues en donde hay, digamos, clases sociales más acomodadas, clases medias, clases altas, y, digamos, era un poco llevar también esas demandas a otros lugares, a otras geografías. Finalmente ese monumento lo demolieron y bueno, ahorita hay unos proyectos para ver qué se hace con ese espacio y va a ser muy interesante pues que los movimientos sociales digan, bueno, aquí también los héroes fue importante como un hito de la protesta social en el país. Eh, y pues fue demolido como con la justificación de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, pues que yo no sé si se construye alguna vez, pero bueno. Y el otro caso muy importante, ya para ir cerrando, pues que también acá lo llaman antimonumento o contramonumento, pero una vez más yo creo que es un monumento alternativo o disidente, pues es el monumento a la resistencia que se hizo en el sector de Puerto Resistencia en Cali, que pues Cali fue la ciudad en donde, mmm, digamos, más confrontaciones hubo entre las personas que protestaron y la policía. Es un sector pues que da entrada al distrito de Agua Blanca, que es uno de los más pobres de Cali, ¿no? Donde hay unas situaciones más precarias y es totalmente una pobreza racializada, ¿no? Cali, la capital del Valle del Cauca. Allí la comunidad que estaba protestando hizo un monumento de un puño muy grande, ustedes lo pueden buscar en internet, que es el monumento a la resistencia. Entonces, no solo y también hicieron un monumento a la olla comunitaria, ahí junto a ese puño, que es muy interesante para visibilizar o homenajear esa práctica como de solidaridad, etc. Entonces, se tumbaron monumentos, se intervinieron o reapropiaron monumentos y se construyeron nuevos monumentos o lugares de memoria o memoriales o como los queramos nosotros llamar. Lo importante entonces es ver cómo pues, la historia importó durante el paro como una forma también de apropiación y de resignificación del espacio público y pues de las eh, ideas que hay en el país, sobre todo desde las nuevas generaciones y desde los sectores populares, de lo que es la nación, la identidad nacional, de lo que es Colombia. Entonces, eh, eso es como algo para mí muy interesante, es decir, los monumentos o la memoria en el espacio público creo que solo son un indicio de un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Que nos habla pues de que estamos en una coyuntura de cambio y pues que no solo sucede en Colombia, sino en diferentes partes. Pues por ahora creo que dejaría ahí. Gracias. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu intervención, por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera abrir el micrófono al auditorio si tienen preguntas, comentarios. Y si quienes nos están siguiendo por YouTube y por la página de Facebook también pueden apuntar ahí sus preguntas, sus comentarios que los vamos a leer acá en vivo. Daniela. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes. Creo que nos permiten reflexionar muy bien sobre qué pueden significar los monumentos, los contramonumentos, los monumentos disidentes y los antimonumentos para, pues para la lucha de los sujetos, ¿no? En la actualidad. Pues muy bien para poder reflexionar a estos elementos del espacio como un uso público de la historia por diversos sujetos, ¿no? A mí más que nada me gustaría comentar que me parece que a diferencia de otros usos públicos de la historia, los monumentos tienen una particularidad que es que están atravesados por el turismo, particularmente los monumentos, digamos, hegemónicos, ¿no? Y no sé, me gustaría que pues escuchar un poco sus reflexiones al respecto, ¿no? O sea, cómo
los monumentos pueden ser atravesados por el turismo. Bueno, muchas gracias también a ambos ponentes. A mí me llama mucho la atención, tengo primero como un comentario que me lleva como a mi pregunta que les quería plantear tanto a Nelly como a Sebastián, y es que, bueno, prácticamente, y va relacionado también con el comentario de la compañera, los monumentos están investidos como de este concepto paralelo, ¿no?, que es el patrimonio. Y entonces, pues, el volver patrimonial un monumento, pues, para la opinión pública y los medios internacionales normalmente los dota, pues, de cierta necesidad de respeto, ¿no? Y entonces cualquier intervención o resignificación que un grupo disidente haga de estos monumentos, pues ya se torna, para la opinión pública, ofensivo, y eso es un problema, ¿no? Un problema, pues, enorme. Entonces, mi pregunta más va más que nada, ¿cómo se puede articular metodológicamente los estudios de la memoria, la historia reciente y la historia oral, pues para obtener un producto historiográfico, pues eso, con un enfoque, no sé si decir como combativo o disidente, pues que permita nuevas perspectivas tanto al interior como afuera de la academia. Sobre todo porque, por ejemplo, hay enfoques que son un poquito más, no sé si llamar como locales o regionales. Pienso, por ejemplo, en el Border Art, por ejemplo, ¿no?, de Tijuana, lo que relacionado con lo que comentaba el profesor Sebastián, o incluso con que recientemente en la Facultad de Artes y Diseño, pues también, ¿no?, las alumnas pues tumbaron la estatua de la Samotracia, pues por dos razones, ¿no? La primera, por la falta de atención a las demandas de acoso y abuso sexual, y por otro, para romper con esta idea del canon europeo como el canon hegemónico para enseñar arte, ¿no? Entonces, mi pregunta va relacionada como con esos aspectos, cómo relacionar metodológicamente un estudio de historia reciente y de historia oral y de la memoria para lograr un producto historiográfico con una nueva perspectiva. Gracias. Sí, Andrés, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias a todos. Quería desarrollar un poco la cuestión de la opinión pública, porque también estaba pensando cuando los escuchaba hablar de monumentos que caen, no dejaba de pensar en lo que está pasando en Estados Unidos, que ya llevan décadas con la controversia de los monumentos confederados. Pero lo que vimos recientemente es que si en Estados Unidos hay una buena parte de la población y hasta de gobiernos locales que están dispuestos, si no a tumbar, sí a desplazar esos monumentos, todavía hay una parte importante de la sociedad que está dispuesta a movilizarse para defenderlos. Lo que quisiera saber es si en el contexto de lo latinoamericano la opinión pública ha intervenido en ese sentido en algún país. Si hay gente dispuesta a llevarle la contraria a esta práctica. ¿Alguien más tiene alguna...? Bueno, yo creo que sería oportuno. Bueno, voy a leer esta pregunta de Ana Gabriela Cruz, que nos hizo por YouTube, que creemos que se relaciona un poco con lo que acaba de plantear Andrés. Pregunta, ¿pensar a los antimonumentos como memoriales populares no le quita peso en su intención política? Justamente porque se colocan en espacios abiertos. ¿Podrían comentar un poco respecto a los protectores de los monumentos, a sus argumentos e intenciones? Y con esto yo quisiera plantear como un elemento, porque no sé si podamos hablar de monumentos o de monumentos disidentes, ¿no? Y pienso, por ejemplo, ahorita que Daniel habló del turismo, se me vino a la cabeza todo lo que se está haciendo hoy en la Comuna 13 en Medellín y los narcorrecorridos que se hacen en Medellín. Y pienso, se está reelaborando la memoria de la ciudad, pero no necesariamente es disidente. Entonces, pensar un poco, como plantear también el tema de... no necesariamente el monumento como acciones organizadas como los que nos presenta ahorita Nelly, sino esta reapropiación de espacios como los edificios de los narcos en Medellín y todo esto también se podría pensar que son monumentos o se podría llamar de alguna manera monumentos o podría entrar en este tipo de discusiones. Y bueno, ya, ¿tú quieres decir algo?
Bueno, entonces si quieres Anneli y luego Sebastián. Ok, bueno, muchas gracias por las preguntas e intervenciones. Respecto a la primera, sobre lo del turismo, yo creo que pues justamente tiene que ver con el discurso que se quiere dar de la nación, ¿no? O sea, creo que efectivamente juegan un papel importante en la construcción de la identidad. Yo hablé un poco como de la identidad hacia adentro, pero creo que también de la identidad que se quiere dar hacia afuera, ¿no? O sea, por algo son los símbolos de la Ciudad de México, los símbolos de algún país, ¿no? Como que se quiere trazar, proyectar como tal, ¿no? O sea, no es en vano tampoco que ese turibús sea el primero fuera sobre Reforma para demostrar que somos una ciudad moderna, ¿no? O sea, para querer dar esa idea y justamente creo que por eso está la disputa del espacio en este mismo sitio, ¿verdad? O sea, para poder hacer esta nueva ruta. Y algo que dicen, se me olvidó recomendar, este es un libro que se llama Antimonumentos, justo, que saca la Fundación Henry Ball, lo traje para que no se me olvidara, así, y que lo hicieron justo el colectivo encargado, los colectivos, porque no es que sea uno, encargado de hacerlo, y en él cuentan los procesos, pero también hay como mucho testimonio de esto, ¿no? Y entre una de las entrevistas dicen, estamos aquí para que cuando vengan en su turibús y digan, qué bonita está esta ciudad, puedan decir por qué hay ese número, qué pasó, y se vean obligados a tener que contar, ¿no? Es parte como de esa disputa. Respecto a lo de la opinión que planteaban tanto Andrés como el compañero, creo que sí es complejo, ¿no? O sea, porque sí hay un común de la opinión pública. Yo no he visto que aquí defiendan más allá de dichos, ¿no? O sea, como, claro, hay un común ciudadano común que sí dice, no, que está ofendidísimo por lo que les pasa, ¿no? Que en el momento en el que pasan los movimientos sí que he visto quien diga, no, pero cómo rayan, pero cómo se atreven a hacer eso, pero creo que no como una acción, ¿no? Sino como una de las cosas, sí, como un rechazo, como algo que se ha dado como argumento para rechazar, en este caso en concreto, porque aquí ha pasado mucho más con el movimiento feminista, para sumarle, ¿no? O sea, sí me pasó en alguna ocasión encontrar a un chavo que después de hacer en la calle y que está así, en fin, haciendo destrozos en un lugar, en la vía pública, vino y me dijo, es que ustedes son feministas. A mí lo que no me gusta es que estén rayándome los monumentos, que es como, a ti los monumentos no te importan, ¿no? O sea, a ti lo que te está ofendiendo es otra cosa, ¿no? Y estás utilizando ese discurso. Yo no he visto que aquí se defiendan a esa gran escala, puede ser, pero no lo tengo como claro, más que en esta opinión pública y en los medios de comunicación que creo que impulsan y entonces dan un argumento para en realidad decir algo que molesta, que no es eso en sí, sino lo que está detrás de eso, ¿no? Respecto a lo que planteaba el compañero de la articulación metodológica de la memoria, o sea, yo creo que hay ya mucho hecho sobre la metodología de cómo hacer memoria y memorias disidentes, ¿no? Creo que algo que comparte, y por eso quería leer esa parte de la relación memoria-historia, o sea, son registros distintos, pero creo que se pueden articular y que se puede hacer esta crítica de fuentes, que es la metodología específica de la historia, para hacer procesos de memoria contemporánea, ¿no? Por ahí tengo un artículo que no me acuerdo cómo se llama, pero está en un libro que se llama Guatemala en la memoria, en el que justamente hago como un análisis de las condiciones como fisiológicas o biofisiológicas de la memoria, ¿no? Y cómo tiene como caracteres cambiantes, cómo puede ser llevada o por prejuicios, cómo puede, en fin, este montón de cosas que han hecho a varios decir que no puede ser entonces una fuente para la historia. Entonces me dedico a ver esto con base en un libro de un neuropsicólogo que se llama Daniel Schachter, que tiene un texto que se llama Los 7 pecados de la memoria. Y entonces voy como ubicando cada uno de esos pecados de la memoria y diciendo, bueno, pese a eso, sí puede ser un testimonio a través de un trabajo serio de crítica de fuentes, de cotejo y de otras metodologías, ¿no?
Ahora, sobre lo que decía Sebastián de los antimonumentos como memoriales populares, me parece interesante esta forma de nombrarlos, estas otras formas de nombrarlos. Yo creo que el colectivo está decidiendo nombrar los antimonumentos, entonces en ese sentido hay que ubicar como la potencialidad política que ellos han visto en llamarlos antimonumentos, ¿no? Pero entiendo lo que dices y me parece interesante porque justo creo que el chiste, o sea, sí creo que dejan una marca en el pasado, lo que entiendo yo, esto que planteabas, pero son muy insistentes en decir, es una marca que esperamos que se pueda quitar, ¿no? O sea, que en el momento en el que haya justicia, eso debería retirarse, ¿no? Y como lo que queremos es que haya justicia, esperamos que se retire. Pero creo que esto de los memoriales que planteabas es muy interesante justo por todo eso que se teje alrededor, ¿no? O sea, que sí está en esto, que sí dejan marcas, pero que lo más importante no es en sí la escultura ahí, sino todo lo que está alrededor de esa escultura, ¿no? Ahora sobre lo de los narcorrecorridos y esto, la verdad, es como bastante complicado. O sea, sí es una manera de hacer una relectura de la ciudad. Sí, creo que pues no es como una cosa cómoda de pensar que también está ahí, pero sí, pues como pasa con la memoria, no toda la memoria es emancipadora, no todo monumento o antimonumento es emancipador, y también da muestras de una disputa por un espacio público que no es el que quisiéramos, pero pues que existe, ¿no? Hasta ahí. Bueno, Ganeli, gracias. Sebastián. Gracias. Bueno, pues yo comienzo entonces también por esto de la Comuna 13, que de acuerdo es problemático, es polémico. eh, yo creo que es problemático sobre todo porque pues sí tiene que ver con la memoria y con el patrimonio de la ciudad de Medellín y en general de Colombia, pero su objetivo más allá digamos, de hacer como unas reivindicaciones de unos grupos sociales específicos o de un barrio, en este caso pues la Comuna 13 de Medellín, tiene que ver más pues como con el mercado, ¿no? Y con la mercantilización de ciertas identidades y de hacer rentable eso pues frente al turismo local y extranjero. Y pues creo que ese es el problema, por un lado la mercantilización y por otro lado como la exotización, ¿no? En términos como también de una especie de, ya no sería porno miseria, sino porno narcomiseria o algo así, ¿no? Entonces eso resulta muy problemático en el sentido en que es reduccionista, ¿no? Reducir la identidad y la historia de una ciudad y un país al narcotráfico pues es sumamente problemático, sobre todo en un presente que en Colombia y en América Latina pues sigue siendo atravesado, muy atravesado por la violencia del narcotráfico. Entonces es también las implicaciones éticas que tiene eso. Eh, pero pues tiene que ver con la otra pregunta del turismo y del patrimonio, y es que finalmente los monumentos también están inscritos pues en la forma en que las ciudades, los países, las naciones pues también tratan de incentivar el turismo extranjero y, como decía Nelly, pues también vender una imagen de sí mismas, pues para vender, pero pues también para reproducir como ciertas imágenes de sí mismos. Eh, a mí algo que me parece interesante acá y lo relaciono también con la pregunta sobre la metodología, cómo estudiar los monumentos, cómo vincular esto con la historia oral, con la historia del tiempo presente, con los estudios de la memoria. Esa pregunta por lo metodológico es muy importante siempre hacerla. Y pues yo creo que acá podemos unirlo también con el tema del turismo. Pues cuando nosotros también viajamos a otra ciudad o a otro país. Creo que casi todos lo que hacemos también es ir a ver museos o ir a ver monumentos. Y yo lo que diría es, al margen de las lógicas como de la mercantilización del pasado o de las ideologías que han constituido esas colecciones, esos patrimonios, creo que uno pues como historiador o como investigador o simplemente como ciudadano crítico siempre tiene que ver eso como documento, ¿no? No simplemente ir a comerse el cuento que le están contando a uno, sino entender eso cómo ha jugado parte en la historia del lugar que uno está visitando. Por eso, si bien yo trato siempre en lo que he escrito últimamente de complejizar, historizar, contextualizar esta idea, por ejemplo, del vandalismo, yo no defiendo tampoco pues, que todos los monumentos sean destruidos o algo así, porque como historiador me parece que también son documentos valiosos para entender la historia, las políticas de la memoria, ¿no? En una sociedad específica. Y eso me lleva al tema de las posiciones.
al tema de el debate, de la polémica, de cómo diferentes personas se han o nos hemos posicionado frente a este debate, ¿no? La persona que preguntaba sobre la opinión pública. Yo creo que en Estados Unidos, yo creo que en México, yo creo que en Colombia, yo creo que en todo lado, el hecho del ataque a los monumentos ha resultado bastante polémico y ha suscitado diferentes posiciones. Y yo creo que oscilan entre dos grandes polos. Por un lado, una perspectiva muy conservadora, muy tradicional, pues más ligada obviamente pues a una alineación política de derecha, que es estigmatizar, ¿no? Y eh, tipificar como vandalismo estos actos. Y al tipificar como vandalismo, digamos que la etiqueta de vandalismo tiene implícita una idea de ignorancia, como de rebeldía sin causa, como que la gente destruye porque no entiende, no conoce de la historia, no sabe o no respeta lo que es patrimonio, atenta contra la memoria de la ciudad o de la sociedad. Y entonces eso puede ir desde gente que está en la academia, ¿sí? Sobre todo en ciertas disciplinas, como la conservación patrimonial, aunque restauradoras con glitter, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante de cómo también hay disidencias en esos campos. En la historia también hay historiadores que tienen esa posición más conservadora, como otros que no la tenemos. Pero entonces hay una posición como más tradicional de decir eso es vandalismo y eso está mal, ¿sí? Porque es ignorancia y porque es atentar contra el arte, contra el patrimonio, contra la memoria. Pero también es una postura política, en el sentido de que la mayoría de la gente que tipifica esto como vandalismo, al mismo tiempo se alinea con gobiernos o con autoridades políticas o con el Ministerio de Cultura o con ciertas autoridades políticas que no solo están reconociendo esto como vandalismo y llaman a su crimen y pues digamos incluso lo criminalizan, ¿sí? Porque se tipifica incluso como delito, como atentado contra la propiedad pública, sino que además, como hemos hablado, este tipo de acciones casi siempre ocurren en coyunturas de movilización social, en donde en los medios de comunicación y pues en el discurso estatal, el vandalismo también tiene otro sentido. Tiene el sentido pues del vago ignorante que ataca lo público, pero también tiene el sentido de, pues en países como Colombia, del terrorista, ¿sí? O de la persona que está atentando no solo contra el monumento o el patrimonio público, sino contra el orden público. Entonces, hay acá una analogía entre el vándalo que ataca monumentos y el vándalo que atenta contra el orden público. Ese es un espectro. El otro espectro es más... Ah, bueno, y en este espectro también se da mucho el argumento, por ejemplo, del anacronismo, ¿no? De decir, es que usted cómo va a decir que Colón, o sea, ¿cómo va a decir que Colón era racista si Colón era hijo de su tiempo, ¿no? Y en ese tiempo eran racistas. Bueno, digamos que ese argumento tiene razón, pero es engañoso en el sentido de que si bien uno no puede hacer juicios anacrónicos sobre personajes históricos, lo que ese argumento desconoce es que las personas que protestan y que tumban en una estatua de un conquistador español, por ejemplo, alegando pues digamos, denunciando la violencia colonialista, lo que están queriendo decir no es pues que Colón era racista o que el conquistador era racista, sino que todavía hoy en el siglo XXI esa figura se ensalce y pues se proyecte como algo importante y que deba estar en el espacio público. Y denuncian violencias contemporáneas, presentes, ¿no? Es decir, ese colonialismo para ellos no se quedó en el siglo XVI, sino que sigue presente en el asesinato de líderes sociales indígenas en el siglo XXI, por ejemplo. Entonces, está ese espectro y está el espectro, pues, de quienes entienden esto como un gesto simbólico y como una acción política, pues, que está enraizada en reivindicaciones sociales legítimas. Y entre esos dos espectros, pues hay muchas otras opiniones, ¿no? O puede haber lugares más intermedios. Pero esto uno lo ve en Estados Unidos con el caso de la esclavitud y el racismo, lo ve en México con el caso pues, de los feminicidios y el género, ¿no? Por ejemplo, el tema de qué importa más, que se haga un grafiti en una pared o que maten a una persona o la violen, ¿no?
Lo ve uno en Colombia, con muchos casos, específicamente el caso pues también de lo indígena, etcétera. Entonces, sí hay una opinión pública, sí hay un debate en la prensa, por ejemplo, hay un debate muy fuerte en la academia. Digamos que en México no estoy tan al tanto, pero en Colombia, pues muchas personas de diferentes universidades y de diferentes organizaciones sociales hemos debatido de uno y otro lado, ¿no? Porque entonces también hay personas que desde las sociedades de ornato y mejoras o desde las academias de historia, ¿no? Una postura mucho más tradicional también, la Academia Colombiana de Historia se ha pronunciado y ha dicho, no, es una violencia que tumben a Jiménez de Quesada, entendemos, debería haber monumentos a indígenas, pero no se pueden tumbar monumentos. Bueno, en fin, entonces yo sí creo que hay una opinión pública. La persona que preguntó mencionaba el caso de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues ha sido muy importante el debate, porque ha hecho que universidades tan importantes como la Universidad de Virginia, pues también haya renombrado espacios de la universidad, haya retirado monumentos. Entonces yo sí creo que es una lucha que se ha dado no solo en acciones de hecho en la calle, tumbando o interviniendo monumentos, sino en el debate público. Y creo que eso es muy sano en una democracia, que pueda haber debate público. Eh, y creo que faltaba alguna otra pregunta. Pues nada, también frente al tema de la metodología, finalmente pensar el monumento como documento en sí mismo, pero también lo que sucede alrededor y cómo en diferentes momentos de la historia de ese monumento diferentes actores sociales lo han interpretado o se han relacionado con él. Entonces, por eso es muy importante, como alguien decía también, la historia oral, la etnografía, ¿no? La observación etnográfica en estos espacios para ver qué es lo que la gente hace o cómo se relaciona con el monumento o con el espacio del monumento. En ese sentido, otra cuestión metodológica es pensar que el monumento es un objeto complejo, ¿sí? No es solo un dispositivo de memoria, no es solo un hito urbanístico, es también algo que fue o pudo haber sido considerado en su momento obra de arte o bien patrimonial, por lo tanto tiene unas dimensiones estéticas, simbólicas, es también un elemento político o de disputa política, es también una representación histórica, es también algo que tiene sentido no solo en su representación o en lo que narra, sino en dónde está ubicado, cuál es su relación con la espacialidad. Entonces el monumento es un objeto muy complejo y uno tiene que tener como en cuenta todas esas dimensiones o variables a la hora de estudiarlo. Pero pues es un tema interesantísimo, creo yo, ¿no? Porque fíjense que es como la punta del iceberg de algo que nos permite ir descendiendo hacia un montón de complejidades, ¿no? De la sociedad contemporánea. Vale, pues muchas gracias, Aneli y Sebastián, por esta ronda de reflexiones y análisis. Tenemos tiempo todavía para conversar un poco más, así que quienes están en YouTube y se animen a escribir sus preguntas adelante y también si en el auditorio hay alguien que quiera comentar algo, adelante. Mientras se animan, bueno, yo tengo como 5 puntos anotados, pero prometo ser eh, sintética, porque me llama la atención, Anneli, comenzaste con una perspectiva, digamos, muy tradicional en este acercamiento al monumento relacionado con la historia de bronce y pensándolo también en términos de patrimonio y de la gran narrativa oficial, ¿no? Entonces, pareciera como si en la idea del monumento está muy cercana a la concepción de la historia y en la idea del antimonumento más la concepción de la memoria, ¿no? Pareciera que dialogan más con el tema de la memoria. Y particularmente me llama la atención cómo estos antimonumentos, tanto los que señalas tú en México, en Ciudad de México, como los que señalaba Sebastián en Cali particularmente, encarnan una idea de descentralización también de la narrativa, ¿no? En el caso de Ciudad de México, porque muchos de los antimonumentos que mencionaste lo que pretenden es rememorar cosas que pasaron no en Ciudad de México, ¿no? Sino en otros estados. Y en el caso de Sebastián, pues porque básicamente estamos hablando de un espacio también, digamos que no es propiamente Bogotá, pero también desde sectores que no han sido propiamente el centro de la narración histórica, ¿no? Entonces me llama la atención esta idea de la descentralización, que la uno con cómo los monumentos
Y ahora los antimonumentos también van generando hitos y rumbos en la ciudad, en los espacios urbanos, ¿no? Cómo se van convirtiendo también, ¿no?, en espacios de referencia. Eh, eso me llama la atención porque nos hace pensar en algo que ustedes han insistido mucho, que tiene que ver con esta idea de la historia viva y de estos monumentos que están todo el tiempo intervenidos, justamente como lo decía Sebastián. Y un último elemento que decía Sebastián precisamente es que esto no está pasando solo en México o solo en Colombia, sino que es un fenómeno amplio, ¿no? Estados Unidos, Europa, otros espacios de América Latina. Y ya sé que han avanzado un poco ustedes en una respuesta a por qué, pero a mí me gustaría insistir en esto, ¿no? ¿Cómo justifican que este fenómeno se esté ampliando? ¿Por qué ahora? ¿No? Tiene que ver, si nos ponemos teóricos, con una transición de régimen de historicidad, por ejemplo, estamos percibiendo el tiempo de otra manera, relacionándonos de otra manera con esto. Tiene que ver con un cambio en la manera en que se está leyendo la historia pública, tiene que ver con un acercamiento crítico precisamente a esa narrativa oficial, y en ese sentido, si la respuesta es sí, podemos hablar entonces de un éxito de la historia escolar, donde sí se está invitando entonces a los y las estudiantes a pensar críticamente, y entonces estas generaciones de jóvenes son precisamente el resultado de esa construcción, de esa enseñanza más crítica, ¿no? O también tiene que ver con redes sociales, ¿no? Tiene que ver con la circulación de esta información, donde vamos viendo estas diferentes experiencias en otros lugares del mundo y vamos aprendiendo, retomando y rehaciendo, ¿no? O todas a la vez, no sé, pero me llama mucho la atención ustedes como especialistas qué opinan al respecto, ¿no? Con esto termino y no sé si en el público, sí, Daniela, adelante. No hay audio. Mientras llega el audio, leo una pregunta del YouTube de Doris Correa. Por ejemplo, en el caso de la escultura de la mano de la resistencia en Cali, que surge desde la protesta de ciertos grupos sociales, ¿se puede considerar los antimonumentos como patrimonio cultural? Ahí te dejan esa pregunta. Y Daniela, adelante. Pues también estaba reflexionando un poco de, ahorita que Sebastián Vargas estaba comentando por qué significan los monumentos, que son elementos, que tienen elementos muy complejos que los atraviesan. Y bueno, escuchándole, pues estaba pensando en si también se podría agregar construcciones sobre el cuerpo y sobre el género, ¿no? O sea, el cómo se retratan a estos conquistadores o a estos personajes históricos habla acerca de un cuerpo ideal o de una masculinidad ideal, de una feminidad ideal, o pues consideran que no tiene que ver. Pues me gustaría, como dice la profesora, escuchar su opinión como especialistas. Gracias, pues adelante, si quieres, Sebastián, ahora vas tú en la ronda, comienzas. Gracias. Pues primero respondo tu pregunta y luego si me pueden repetir un poco la última porque no escuché muy bien. Pero sí, yo creo que sí hay un cambio de régimen de historicidad, sí hay un cambio en las formas en que la gente se relaciona con su pasado. Yo no se lo atribuiría únicamente a una educación histórica más crítica, más, no sé, más compleja, más plural en la escuela pública, sino que también, pues, como tú decías, a las redes sociales o a los múltiples medios y usos públicos de la historia a partir de los cuales, pues, todos estos discursos y representaciones sobre el pasado y cómo los relacionamos con nuestro presente y nuestra cotidianidad, pues han afectado y han modificado las maneras en las que nos relacionamos con el pasado y particularmente en coyunturas de movilización social, yo creo que la historia importa mucho y a la gente le importa mucho y cada vez están buscando las personas, digamos, que participan de las protestas ven en la historia una herramienta política para poder visibilizar sus demandas y, digamos que, brindarlas de legitimidad. Entonces, yo también, bueno, tampoco nos quitemos crédito a los maestros y maestras, yo creo que sí venimos desde la academia, desde la escuela y desde pues el trabajo cultural que hacemos en diferentes sectores. Yo sí creo pues que estamos incidiendo y eso hay que valorarlo y es importante, hay que seguirlo haciendo.
Sin embargo, pues creo que para la mayoría de la gente la historia sigue siendo aburrida y desconectada de su vida. Y por eso tú mencionabas la historia pública, y yo creo que es una herramienta importantísima. Yo soy como militante de la historia pública y lo entiendo no como un campo historiográfico, como decir historia virreinal o historia del cuerpo, sino que creo que todos y todas las historiadores podemos hacer historia pública independientemente del tema o del periodo histórico que trabajemos, y es más bien pensar cuál es nuestra incidencia y nuestra responsabilidad en el presente, ¿no? En la sociedad. Entonces hay que seguirlo haciendo, pero como bien lo decían varios autores, ¿no? Como Rafael Samuel o como Jan Knox, pues la historia nos excede a los historiadores. Y lo que uno ve justamente en este tipo de movilizaciones es que la gente se toma la historia en sus propias manos y la utiliza eh, y sabe de historia y quiere conocer más. Entonces yo sí creo que todas estas disputas monumentales, y a propósito es un libro de una colega, Carolina Vanegas, que les recomiendo, es buenísimo, un libro sobre monumentos en Colombia. Todas estas disputas monumentales nos muestran eso, que la historia importa y la historia pues es un capital político que los diferentes actores sociales nos disputamos, negociamos, ¿no? Entonces, yo comenzaría diciéndote eso, sí, creo mejor dicho, todas las cosas que tuviste, sí, tú al final dices todas las anteriores, yo creo que sí, todas las anteriores inciden, y creo que este tipo de espacios y de seminarios son súper importantes porque mm, creo que Aneli lo decía al principio, los historiadores tenemos que hablar no solo del pasado, sino también desde el presente y del presente. O sea, eso es súper importante. Y la otra pregunta que hicieron en el auditorio no la escuché Ah, bien. y te leo la del YouTube que también era para ti. Era, por ejemplo, en el caso de la escultura de la mano de la resistencia en Cali, que surge desde la protesta de ciertos grupos sociales, ¿se puede considerar los antimonumentos como patrimonio cultural? Sí, yo creo que sí. Yo creo que además de la historia y además del espacio público, como que el otro gran concepto que se ha venido resignificando en estas coyunturas es el de patrimonio. Históricamente el concepto de patrimonio ha sido muy reducido, por supuesto desde una perspectiva eurocéntrica. Durante, no sé, desde que aparece la UNESCO en los años 60, 70, no es gratuito que la UNESCO tenga su sede en París, ¿no? Hasta casi los años 90, es decir, casi medio siglo, solo se consideraba el patrimonio como el patrimonio material, ¿cierto? Solo hasta los años 90 y despuntando el nuevo milenio, se reconoce algo que en diversas sociedades ya se pensaba y se sentía y se practicaba, que era pues pensar que las prácticas sociales, que el registro simbólico, que lo intangible o inmaterial también es patrimonio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la misma idea de patrimonio también es histórica y también ha ido mutando a lo largo del tiempo. Durante los primeros 5 décadas en términos de políticas transnacionales desde la UNESCO se habló de patrimonio, esto estaba reservado pues a los monumentos, al patrimonio material, pero ya la misma UNESCO ha ido reconociendo pues lo que se llama patrimonio inmaterial o intangible. Entonces, se ha ido abriendo también esta noción de lo que es el patrimonio. Y un poco la disputa en estas intervenciones monumentales o en esta iconoclastia contra los monumentos es porque también al atentar o al desplazar la idea de monumento como único patrimonio posible, pues también se están, digamos, tratando de legitimar y visibilizar otro tipo de cosas, muchas de ellas prácticas, culturales, ¿no? Que se pueden reconocer también como patrimonio. Entonces, también ha habido un ensanchamiento de la noción de patrimonio en este tipo pues, luchas, de protestas. Y en ese sentido, pues el ejemplo que hay en la pregunta, que es el Monumento a la Resistencia en Cali, si bien no es necesariamente patrimonio intangible o inmaterial, sino pues un, un monumento o sí, una construcción, una obra, eh, pues podría considerarse patrimonio. Ahora, hay otro punto acá
Y por eso es interesante la idea de antimonumento o de memorial popular o de monumento performativo. Y es, hay que pedirle siempre permiso al Estado o a la UNESCO, ¿no? O al marco jurídico internacional para que algo sea reconocido como patrimonio, o quizás es más importante que la misma grupo social, la misma comunidad reconozca que eso es valioso como patrimonio para ellos mismos. Y ese es el problema de la declaratoria, ¿no? Entonces ustedes saben que los países o las ciudades mandan una cartica a la UNESCO para que diga, oiga, reconozca, no sé, el danzón o reconozca, qué sé yo, la salsa como patrimonio de la humanidad. ¿Hasta qué punto es relevante y necesario ese reconocimiento, que nos declaren como patrimonio? Claro, eso tiene que ver con turismo, con proyectos productivos, con reconocimiento político, y pues los mismos pueblos y comunidades también se la juegan por ahí. Por ejemplo, es el tema de los museos comunitarios o de los pueblos mágicos en México. Si son reconocidos como patrimonio por la UNESCO, pues capaz van a tener más financiación, más turismo, más cosas. Y pues eso no está mal tampoco, ¿no? Eso también es un uso estratégico de la idea de lo patrimonial. Pero entonces, yo sí creo que puede ser patrimonio. La pregunta es ¿para qué? ¿O para quiénes? ¿No? ¿O cuál es la estrategia que hay detrás de eso y qué utilidad reporta, en este caso particular, por ejemplo, para el distrito de Agua Blanca, para Puerto Resistencia, para los sectores populares en Cali? Gracias. Aprovechando estos 10 minutos finales, Aneli, adelante. Va. Sí, me parece, es bien interesante esto último que estaba señalando Sebastián sobre el debate del patrimonio, ¿no? Y sobre todo para qué se quiere o no se quiere nombrar y qué implica la preservación o no de tal, ¿no? Pensaba en un ejemplo aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? En la huelga del 99 se intervino el mural de Siqueiros, que habla de las luchas estudiantiles, ¿no? Y que él cuando pintó dejó al final 1900 y signos de interrogación, ¿no? Y cuando fue la huelga del 99 se hizo una pinta ahí poniéndole 1999, que era una lucha por defensa de la educación, que no, o sea, como que todo parecía muy lógico, pero el compañero que lo pintó terminó en cárcel, ¿no? Hubo demandas a él, finalmente lo sacaron, pero y al movimiento, y hubo todo un gran debate justo de la opinión pública, y ahí sí hasta los más izquierdosos de los académicos salieron a defender que sí está todo bien, pero que tampoco con nuestro patrimonio, ¿no? Pero sí se mete como en un debate muy, muy importante. Sobre lo que preguntabas de qué es lo que ha ocasionado, yo creo que también comparto que es como una mezcla de todo, ¿no? Como todos los anteriores. Pienso en un discurso que dio Chimamanda Adichie en una plática de estas de TED, en el que habla del peligro de hacer una sola historia, ¿no? Y el peligro de que haya solo un relato sobre algo y lo que eso ha ocasionado. Y yo creo que algo que tiene de ventaja este momento social de emergencia, de redes y de que tenemos todo ahí tan a la mano, es que hay como una multiplicidad de relatos, ¿no? O sea, que ahora es mucho más sencillo saber historias distintas de cada una de las cosas, y creo que eso ha contribuido también, sin restarnos que hay también una generación haciendo una historia crítica, pero creo que también esa posibilidad de tener todo tan a la mano y poder preguntar un montón de cosas, creo que genera algo que es fundamental, que es asumir que somos sujetos y sujetas históricas, ¿no? Es decir, que esa historia nos pertenece, y entonces posicionarse ante ella, ¿no? Y me parece una cosa que nos indica, sí, un tiempo de cambio, un régimen de historicidad, como lo decías, de transición, que me parece fundamental, ¿no? Y en ese sentido también, con lo que preguntaba la compañera, creo que por eso creo que hay una crítica a esas construcciones de lo que no está, ¿no? Ya lo decía Sebastián, de estos monumentos y la exclusión, ¿no? O sea, sí es todo, y por eso quise poner esa imagen de estos próceres, porque son todos iguales, ¿no? Todos tienen el mismo cuerpo, todos tienen la misma cara, son así, ni siquiera creo que hayan sido así realmente, ¿no? Pero está construido un discurso del cuerpo único, del género único, de la clase única, ¿no? O sea, que implica una exclusión. Y lo otro sobre si hay una relación monumento-historia, antimonumento-memoria,
creo que sí, pero creo que es disputable, ¿no? O sea, también creo que se pueden entrar a ese terreno de disputa y que también está todo el tema de los memoriales. Yo pensé primero que iba a hablar de espacios de memoria, pero luego decidí que no. Pero que al final sí implica como una descentralización de la narrativa, ¿no? Y creo que están ahí con esta reapropiación de espacio público, pero a lo mejor en algún momento se van a construir también monumentos que sean monumentos, pero que tengan que ver con las colectividades, ¿no? Ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias y de verdad por el espacio que me parece súper importante. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos y a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de este semestre en esta primera parte de este ciclo sobre la historia pública, sobre los usos públicos de la historia, diálogos entre México y Colombia. Solo quiero recordarles que el próximo semestre tenemos también programadas otras 4 sesiones en donde vamos a seguir entablando estos diálogos entre investigadores e investigadoras de ambos países sobre estos temas tan importantes y los invitamos a que nos sigan, a que vean los programas anteriores, a que se agenden para el próximo semestre las sesiones que vamos a tener. Y te doy la palabra. No, brevemente agradecer obviamente a Paola, que es también la gestora de estos espacios, a nuestros invitados de hoy, al CIALC por permitirnos también este espacio, al CELA y especialmente también al Semillero Latinoamericanista que se ha encargado durante este semestre, este primer bloque, de difundir precisamente todos estos sesiones, encuentros en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera. También es una labor importante por parte de los y las estudiantes que integran el semillero del CELA. Era eso. Y bueno, insistirles en que nos acompañen en el próximo ciclo que comienza a finales de agosto. Eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Un gusto.